Bueno, hermanos, como dije anteriormente, yo creo que tenemos una visión de la iglesia que es muy pequeña, muy débil. Y cuando entendemos el plan eterno de Dios, en Efesios, por ejemplo, vemos que el plan eterno de Dios era exaltar a Cristo Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Y capítulo 1, versículos 7 a 10, unir todo en Cristo y todo bajo Cristo. Ese es el plan eterno de Dios. Ahora, ¿cuál es el lugar de la iglesia en ese plan? Vamos a Efesios. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia, o el rol de Dios para la iglesia en ese plan eterno de Dios? Si el plan eterno de Dios es exaltar a Cristo sobre todo, a unir todo en Cristo y someter todo bajo Cristo, ¿cuál es el plan de Cristo, de Dios para su iglesia? Efesios capítulo 3, versículo 7, dice Pablo: es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio por los siglos ha estado oculto en Dios, creador en todas las cosas. Ahora fíjense como Pablo lo explica, su ministerio. Él predica este evangelio. Recuérdense como Mark dijo, Jesús está edificando su iglesia a través de la predicación del evangelio. El Espíritu atiende ese evangelio, esa palabra, y ahí trae vida nueva. De los muertos da vida. Pablo dice, ese es mi ministerio. Yo estoy predicando ese evangelio a los gentiles, anunciando que por fe en Cristo Jesús, ellos pueden compartir en las riquezas del Mesías judío. Eso es parte de lo que está pasando aquí, que los gentiles no se sienten que son parte completa del pueblo de Dios. Y Pablo está tratando de argumentar que son igual parte del pueblo de Dios por fe en Cristo Jesús. Y dice Pablo, cuando él está predicando a los gentiles y ellos creen en Cristo y toman parte de las riquezas del Mesías judío, esto saca a luz a todos este plan eterno, dispensación, este plan del misterio. Misterio es una palabra técnica que quiere decir algo que siempre estaba ahí, pero oculta y ahora está revelada. Así que ese es el plan de Dios eterno, a exaltar a Cristo Jesús como Señor de Señor y Rey sobre reyes, y sacar a luz cuál es la dispensación o el plan eterno del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora, de este modo, recuérdense, el ministerio, proclamando el evangelio, los que responden se incluyen en la iglesia, ¿verdad? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el plan eterno de Dios es exaltar a Cristo Jesús sobre todo, a unir todo en Cristo hasta esta humanidad fracturada, judío y gentil, unir todo en Cristo, someter todo bajo Cristo. Y la iglesia, el papel de la iglesia es mostrar la sabiduría de Dios en este plan. Que cuando la iglesia vivimos como iglesia,
en unidad, en amor, en sabiduría, en santidad. Cuando vivimos de esta manera, estamos desplegando, estamos mostrando al cielo, al infierno, al mundo entero, que nuestro Dios es sabio. Él ha vencido sobre la serpiente que divide y ha fracturado la humanidad. Él es sabio en este plan a exaltar a Cristo Jesús. Así que ese es el plan de Dios, el plan eterno de Dios, y el rol de la iglesia es mostrar esta sabiduría y gloria de Dios, viviendo juntos, reflejando la imagen de Cristo Jesús. Por eso vamos a Efesios 4. Por eso dice en versículo 11 de Efesios 4, estamos hablando aquí del Cristo ascendido. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que estamos tratando de traer todo a cabo. Recuérdense, comenzamos con qué es la iglesia, la membresía, disciplina, discipulado. Y ahora vemos que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para esta misión. Esta misión de proclamar el evangelio, de recoger del mundo gentiles, judíos, de gentiles de todos, tribus, lenguas, a un solo hombre. Efesios capítulo 2. Y de esta manera Dios se ve sabio al cielo, al infierno, al mundo. Y fíjense cómo Jesús, el Cristo ascendido, ha estructurado su iglesia para este fin. Apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles y profetas? Apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Eso lo sabemos porque eso es lo que dice Pablo en Efesios 2, 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Está hablando de los gentiles. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Por qué dice Pablo que el fundamento son los apóstoles y profetas? Porque a ellos fue revelado este evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. De nuevo esa palabra misterio. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese es el punto clave. Eso es lo mismo que dice Jesús en Mateo 16. Comenzamos anoche con Mateo 16, ¿verdad? El primer lugar en los evangelios donde se ve esa palabra iglesia, eclesia. Jesús le dice a los apóstoles, a los 12, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro, y ese se entiende mejor en español que en inglés, porque en inglés el tú no se distingue si es singular o plural. En español se entiende la diferencia. Pero Jesús dice, ¿quién ustedes dicen quién soy yo? Jesús no le preguntó a Pedro nada más, él le preguntó a los 12. Y Pedro responde en parte de los 12. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, bienaventurado eres
pero esto no fue revelado de ti, pero no de carne, sino de mi Padre Celestial. Entonces, si tú eres Pedro, que quiere decir, también se entiende en español piedra, tú eres Pedro y en esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Qué piedra? ¿Qué roca? La roca de los apóstoles, no como hombres, pero como aquellos que recibieron la revelación que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Ese es el fundamento del pueblo de Dios del nuevo pacto. Estos 12 hombres. Y fíjense que esta es la estructura de la iglesia. Apóstoles y profetas, estos fueron dados del Cristo ascendido, apóstoles y profetas, el fundamento. Evangelistas, aquellos que llevan este mismo evangelio que fue revelado a los apóstoles y profetas. También ellos, los evangelistas, llevan este evangelio a los que no conocen a Cristo y no nombran a Cristo, y pastores y maestros. Todos estos son ministros de la palabra de Dios. Todos esos son ministros del evangelio. Esa es la estructura de la iglesia para cumplir esta misión de recoger de todo el mundo los elegidos a través de la proclamación del evangelio. El fundamento, apóstoles y profetas. Cristo Jesús, la piedra angular. En Hechos 2 y 42, la primera iglesia se dedicaron a ¿qué? Las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir que la iglesia es apostólica. Mark explicó todo esto muy bien. Se puede decir también como en 1 Corintios 3, Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia. Lo podemos decir de esta manera, el evangelio es el fundamento de la iglesia. Es decir, que esta revelación que recibieron los apóstoles es el fundamento en cual Jesús está edificando su iglesia. Este evangelio proclamado, atendido por el Espíritu Santo, que recoge los elegidos y los trae a la iglesia a través de arrepentimiento y fe. Pero fíjense, ¿para qué el Cristo ascendido dio estos? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuérdense, cuando estamos hablando del discipulado, la meta del discipulado es discipular unos a otros, a parecer más y más a Cristo Jesús. Quiero dar un marco, vamos a decir, una imagen de cómo funciona esto en la iglesia. Fíjense el versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esa es la imagen. El Cristo ascendido ha dado ministros de la palabra, empezando con los apóstoles, que fueron los primeros que recibieron esta revelación. Y la iglesia se dedicó a esa enseñanza. El Cristo ascendido ha dado esos ministros de la palabra. Esos ministros de la palabra enseñan y predican esta palabra a la iglesia. La iglesia recibe esta palabra. Y la iglesia habla esta palabra unos a otros. Y de esa manera, esta es la cultura del discipulado, de la predicación. La predicación en el domingo es la única palabra de Dios que toda la iglesia escucha a la misma vez. Esto moldea a la iglesia. Ellos reciben esta palabra, entonces comparten esta palabra unos con otros. En el almuerzo el domingo, los padres hablando con los hijos, grupos pequeños o un grupo de jóvenes
hablando sobre el sermón, están aplicando esta palabra por la semana. Pero lo que quiero que pongan atención es que el versículo 11, que Cristo Jesús mismo ha estructurado su iglesia. Él es el quien ha dado un liderazgo bíblico. Él es el quien ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pero pastores y maestros. Pastores son regalos del Cristo ascendido para la iglesia. Ustedes saben, pastores, que son regalos. Muchas veces nos tratan no como regalos, pero como basura. Pero ustedes son regalos de Cristo ascendido para sus iglesias, ¿verdad? Y ahora, esto es un tema tan clave, tan importante, porque hay muchas iglesias que reconocen ancianos o pastores muy ligero. Hay muchos pastores que fallan por pecado y hay suficientes historias de pastores en los Estados Unidos y pienso que aquí también en el mundo hispanoparlante que estaban caminando bien y entonces ya no están en el ministerio. Hasta que yo sugiero que pueden encontrar libros allá en esa librería, que hay pastores que han endosado esos libros que ya no están en el ministerio. Es tan importante nosotros entender, es tan importante para la salud de la iglesia, el testimonio de la iglesia, que debemos de ser cuidadosos con aquellos quienes reconocemos como pastores. Y eso es lo que quiero tocar en el tiempo que tenemos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Déjenme leer versículos 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se evanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta es la palabra del Señor. Lo que quiero hacer es pasar sobre esta escritura para ayudarnos a entender cómo debemos reconocer pastores en nuestras iglesias. Estamos hablando de ancianos y el lugar de ancianos en la iglesia de Dios. Ya hemos visto, mi argumento inicialmente era que Cristo ascendido mismo ha estructurado su iglesia. Él pastorea su iglesia a través de hombres fieles capaz para enseñar. No hombres perfectos, pero hombres fieles. Y hombres, no mujeres. Eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2. Por ejemplo, en versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y yo no permito que la mujer enseñe
ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, es interesante, ¿no? Porque Pablo está hablando de peinado y de vestido, y muchos argumentan que el argumento de Pablo es nada más que cultural. Y tienen razón. Parte de este argumento es cultural. Pero fíjense, cuando él no permite a la mujer que enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, fíjense donde Pablo encaja o coloca este argumento. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo enraiza este argumento en algo no cultural, pero algo en el huerto antes del pecado. No se puede explicar por qué todo en lo que tenía en mente Pablo, pero el orden de la creación del hombre y después de la mujer, vemos que en Génesis 1 la mujer y el hombre son igual en ser como imagen de Dios. Pero en Génesis 2 el hombre fue creado primero y él está dirigiendo y tiene autoridad en el huerto. Entonces la mujer es creada como ayuda adecuada. Así que vemos que aunque son igual hombre y mujer, tienen diferentes roles. Y eso no quiere decir nada malo a la mujer, pero es que tiene diferentes roles. Y Pablo dice que el liderazgo en la iglesia debe de reflejar el liderazgo en el huerto. Ese es el argumento de Pablo. Y es interesante que siguiendo la lógica de Pablo, que no permite a la mujer que enseñe ni ejerza autoridad, pero el próximo argumento es que palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y está hablando a varones. ¿Entendemos? Así que eso no dice algo malo a mujeres, es el orden de Dios, el patrón que Él nos ha dado. Hombres fieles, capaz para enseñar. Así que vemos aquí en 1 Timoteo 3, primero el oficio, obispo. No usamos esta palabra mucho como bautistas, pero es una de las palabras que se usa aquí. El oficio es obispo. Literalmente dice Pablo, si alguno aspira al supervisar. Es interesante, no es mi oficio, pero es la obra de supervisar. Si alguien aspira a hacer ese trabajo, si alguien aspira a supervisar. Así que la aspiración es importante entender que no es aspirar a un oficio, es aspirar a un trabajo. Y es muy distinto, porque por lo menos en los Estados Unidos hay algunos hombres que aspiran a tener un título. Y eso es no lo que está diciendo Pablo. Yo me acuerdo que un plantador en la ciudad me llamó un día y dijo: Juan, yo me reuní con un hermano y la reunión fue muy interesante. Y este hermano sabe mucho y yo creo que él va a ser el mejor anciano en una iglesia o el peor lobo. Y no sé cuál. Así que lo envié a tu iglesia. Y yo me acuerdo el primer día que lo conocí, me dio la mano, me dijo su nombre y lo primero que me dijo después de su nombre: yo quiero ser pastor, yo quiero ser anciano. Ahora, nosotros tuvimos paciencia con él, le damos tiempo para observar lo que vamos a ver en unos momentos, la fórmula del liderazgo, observar, pero lo que encontramos es en un tiempo, cada vez que logró a tener posibilidad de enseñar, por ejemplo en una escuela dominical, dio una prédica. En un grupo pequeño, dio una prédica. Y lo que notamos es que él no quería ser pastor o anciano,
Él quería predicar y creía que porque el Señor lo llamó a él y el Espíritu lo separó a él, que la iglesia tenía que reconocerlo a él como anciano, porque él tenía dones que tenía que compartir. Y eso nos ayuda a entender. Él aspiró a un título para ejercitar sus dones en su mente, no para servir la iglesia, no para pastorear la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidados. Tenemos que entender que hay un título, hay un oficio, pero la aspiración no es aspirar a un título, es aspirar a una obra. Y aspirar aquí es literalmente extenderse o estirarse hacia algo, figuradamente desear. Es decir, que es bueno, dice Pablo, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo. La traducción en español nos hace mejor ayuda que el inglés. Si alguien aspira al cargo de obispo, no al título, no al oficio, pero al cargo, porque es un cargo, ¿no? Este oficio también se denomina pastor o anciano. En Tito capítulo 1, Pablo habla de los ancianos y son calificaciones muy similar. En Hechos 20 vemos cuando Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Efeso, él los llama, él está en Mileto, y habla de aquellos ancianos que ha separado el Espíritu para pastorear la iglesia, que son, el Espíritu los separó como obispos para pastorear la iglesia. Aquí ahí vemos los tres términos ahí juntos. Así que es importante entender que estamos buscando hombres que aspiran a la obra. Eso quiere decir que estamos mirando, buscando, el radar está prendido, a hombres que no necesitan un título, pero que están pastoreando. No sé si han visto hombres así en su iglesia. Nosotros teníamos un hermano que siempre estaba cuidando los de más edad en la iglesia, estaba discipulando los hombres jóvenes, estaba enseñando, pero no quería ser anciano porque su trabajo era muy pesado. Su vocación en el mundo era muy pesado. Pero nosotros siempre estamos buscando personas así. Ellos no quieren atención, ellos nada más que quieren servir. Eso es una cosa buena, dice Pablo, aspirar a este cargo. Así que, ¿a quién debemos reconocer como ancianos? Aquellos que aspiran a la obra, título o no título. Aquellos que están calificados, como dice Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver esas calificaciones en un momento, pero primero vamos a considerar la obra. Y segundo, consideremos las calificaciones. Así que la obra, ¿cuál es la obra? Es supervisar, dirigir, cuidar. Eso es lo que quiere decir la palabra. Jesús pastorea su iglesia por medio de pastores humanos, subordinados que supervisan, dirigen y guían su rebaño. Eso es lo que hace un pastor. Estamos llevando las ovejas de ese lugar a ese lugar a comer, a beber agua, al fin a presentarlas completa en Cristo Jesús en el último día. Eso es lo único que estamos haciendo. El liderazgo pastoral se ejerce por la autoridad de la palabra, el ministerio de la oración y la evidencia de una vida piadosa. La autoridad que nosotros tenemos es una autoridad, dice Jonathan Leeman en el libro de él de autoridad. Nosotros tenemos una autoridad de consejo, no una autoridad de mandar. ¿Entienden la diferencia? Por ejemplo, yo tengo 5 hijas. Cuando estábamos en mi casa, yo tenía la autoridad de mandar. Ven y recojan su cuarto.
Sí, papi, porque yo tengo esa autoridad. Ahora 4 de las 5 están casadas. Yo no puedo llamar a mi hija mayor en su casa, 40 minutos de mi casa, y decir, Alejandra, recoge tu cuarto. Yo no tengo autoridad de mandar, pero tengo autoridad de aconsejar. Mira, Alejandra, tú sabes que una de las cosas que más ayuda a tu marido y tu familia es un lugar de paz. Así que, ¿no crees que sería bueno para él y para tu familia que recoges tu casa? ¿Quieres que te ayude? ¿Ven la diferencia? Nosotros como pastores no tenemos la autoridad de mandar, tenemos la autoridad de aconsejar de esta manera. La palabra de Dios dice X y Jesús dice X. Y nosotros decimos Jesús manda, así que tienen que obedecer a Jesús, pero no podemos oprimir la iglesia y mandar donde la Biblia no manda. Ese es el legalismo. Necesitamos entender la diferencia. La obra es supervisar, dirigir, cuidar. Así que nosotros necesitamos creer en un conocimiento de la palabra. Necesitamos entender y discernir las doctrinas. Necesitamos buscar a hermanos que son fieles, capaz para enseñar, y parte de ser capaz para enseñar es entender la palabra de Dios, pero también vivir una vida piadosa. No podemos separar la vida con la teología. Es importante. Muchas veces, uno de los problemas que yo he visto en las iglesias en los Estados Unidos que hablan inglés, es que reconocen jóvenes que tienen mucho carisma y mucha competencia, pero no han tomado tiempo para observar su carácter. Y necesitamos entender que no podemos separar la teología y la vida de nosotros. El liderazgo pastoral también requiere alimentación y protección continua del rebaño de Dios por medio de la palabra, para edificación, para corrección, para reprender, para exhortar. Así que nosotros tenemos que saber la palabra de Dios. Hermanos, ustedes tienen hambre por la palabra de Dios. Ustedes animan a otros con la palabra de Dios. Son capaces para enseñar. ¿Le preocupa a ustedes proteger los miembros del error, de falsos maestros? ¿Tienen celo para el rebaño del Señor? Ese es un buen pastor. ¿Aman a su iglesia? ¿O aman a la idea de la iglesia? Ese es uno de los peligros de las 9 marcas, ¿no? Que amamos las 9 marcas más que amamos la iglesia. El propósito es amar la iglesia. La predicación expositiva nos ayuda a amar la iglesia porque estamos presentando el consejo entero de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos pensando sobre candidatos para ancianos, preguntamos estas preguntas. ¿Amas la iglesia? ¿Cómo vemos que estás amando la iglesia? ¿Amas la iglesia o amas nada más que los jóvenes en el ministerio juvenil? ¿Amas la iglesia o amas nada más un grupo, el grupo de alabanza? Si amas la iglesia, ¿te reúnes cuando la iglesia se reúne? ¿Estás asistiendo con nosotros? ¿O dices que amas la iglesia, pero estás en la iglesia nada más que uno de 4 domingos? Una de las sugerencias que nosotros hacemos a la iglesia de nosotros es: iglesia, ponga su radar, préndanlo,
busquen hombres así. ¿Quiénes son los hombres en la iglesia que son piadosos, que conocen la palabra y que aman a la iglesia, que están haciendo bien espiritualmente para ustedes? Eso es lo que debemos ver en nuestras iglesias. Pero la iglesia también debe asegurarse que tales hombres estén calificados de acuerdo con las escrituras. Y eso es lo que vemos aquí en versículos 2 a 7. En realidad yo creo que hay una calificación, es ser irreprensible. Es como una sombrilla que cubre todas las calificaciones. Esta lista también, tenemos que entender que esta lista no es exhaustiva. Eso no es todo lo que tiene que ser un anciano. También tenemos que ver que esta lista de calificaciones no es sorprendente, ¿verdad? Lo que vemos aquí es lo que debe de ser todo cristiano. Lo interesante de esta lista de calificaciones es que no es interesante, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer todos. Tito, capítulo 1, tiene una lista similar, pero no exactamente igual. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, tiene otras formas similares en las que los ancianos han de cumplir su función. Quiero traer su atención a esto porque muchas veces tomamos las listas de Pablo como que eso es todo. Esta es una lista representante de lo que debe ser un anciano. Una calificación abarcadora, irreprensible, no expuesto a ataque o crítica con respecto a la vida cristiana y al carácter requerido para el oficio. John MacArthur lo decía de esta manera. En inglés, cuando uno da crítica o bochinche o lo que sea, se llama tirando fango. ¿Entienden ustedes qué es el fango? El mud slinging, tirando el fango. Y MacArthur lo decía de esta manera: mira, te van a tirar el fango, ¿verdad? Como pastor te van a criticar, te van a tirar el fango. La diferencia es cuando tiran el fango, no se queda, se cae. Porque estamos viviendo de una manera, y Mark tocó este tema, creo que hoy fue, cuando una mujer le acusó, ¿verdad? Que nos van a acusar de diferentes cosas, pero no se pegan. El fango no se pega. Porque no que somos perfectos, pero porque estamos viviendo una vida irreprochable o irreprensible. Ejercicio de un liderazgo con autoridad traerá oprobio, ataques, críticas, desaprobación. En Romanos 15:3, nuestro Señor fue vituperado y en la cruz llevó todos los oprobios de los que te vituperaban. Hebreos 11:26, Moisés consideró el vituperio de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. El punto no es que los líderes no serán vituperados, lo seremos. Viene con el liderazgo. El punto es que cuando viene el oprobio, no se pega. Así que irreprensibles en su vida personal. Aquí vemos, Pablo nos da 6 calificaciones positivas en ese pasaje. Marido de una sola mujer, el versículo 2. Literalmente de una sola mujer, hombre. Hay debate sobre qué quiere decir esto, pero quiero resumirlo de esta manera, que como maridos debemos de ser fiel a nuestra esposa. Esa es nuestra esposa, nada más. Y hay diferentes maneras que descuidamos a nuestra esposa, no nada más con otras mujeres. Es posible que el ministerio nos lleva de nuestra esposa. Es posible que deportes o otras cosas
Tenemos que ser fiel, marido de una sola mujer, sobrio. Los ancianos viven con sobriedad, no de manera frívola o siempre en broma. Aquellos que no se ve que pueden ser serios por un segundo, no deben ser ancianos. Prudente, dominio propio, no gobernados por sus pasiones, emociones, más bien las gobiernan. Respetable, viven de tal manera que la congregación los respeta y quiere seguir su ejemplo. Hospitalario, modelan una bienvenida y apertura a todos sus miembros, abren sus hogares a la membresía, apto para enseñar. Esa es la única calificación que distingue los ancianos y los diáconos. Esa es la distinción. Todas las otras calificaciones, todos cristianos deben ser, ¿verdad? Hombres fieles, apto para enseñar. Es importante porque esta es la manera que los ancianos dirigen el rebaño a través de la palabra. No solo predicando, también aconsejando, discipulando, enseñando. Entonces, Pablo nos da 4 descalificaciones, vamos a decir, o 4 calidades negativas. No dado al vino. La Biblia advierte los peligros de la embriaguez y también esto se entiende contextualmente. Pienso que en muchos lugares en Latinoamérica la bebida se ve como algo malo y si es algo que se ve del mundo algo malo, es algo que se tiene que considerar que daña nuestra reputación. Si estás ministrando en Alemania, eso es algo normal. Así que es parte de contextual, pero no dado al vino. Recuérdense que debemos ser prudentes, de dominio propio. No debemos de tomar o comer o tratar algo que nos deja perder autocontrol. Yo no creo que esto exige abstinencia total del alcohol. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, que tome un poco de vino. Y yo sé que hay algunas personas que dicen, sí, Juan, pero el vino era una parte vino, 3 partes agua. Pero todavía se emborrachaban, ¿verdad? Así que es importante entender. Los ancianos siempre piensan en el ejemplo que dan a la congregación, ante todo. No pendenciero, sino amable. Los ancianos no son matones que coaccionan por la fuerza. No somos brutos. Mira, si no me sigues, aquí te tengo, ¿verdad? Tenemos que ser amable. Amable no significa débil. Estamos llamados a enseñar, corregir, reprender, exhortar, pero lo hacemos con gran amor, paciencia y en ocasiones firmeza. No contencioso. Claramente algunos pastores en las redes sociales se han descalificado a sí mismos, ¿verdad? Los pastores no deben enredarse en cada pequeña controversia. Hermanos, no tienen que tener opinión en todo, ¿ok? Tienen libertad de no comentar en algo político, algo mundial. No tienen que comentar en sus redes sociales de Trump o de Irán o de Israel o de que sea. Nosotros estamos dirigiendo el rebaño de Dios. ¿Qué es lo que ellos más necesitan? ¿Qué es lo que ellos necesitan de nosotros? La palabra de Dios. Nosotros no somos comentaristas culturales. Nosotros somos pastores. Y es importante entender lo que somos. Cuídense de aquellos que siempre están discutiendo constantemente, críticos, atacando a otros. Escuchen a 2 Timoteo capítulo 2.
Versículo 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ahí está de nuevo, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermanos, es importante tener paciencia con el rebaño. Mark habló mucho de esto en la charla de disciplina. Nosotros siempre necesitamos amar hasta los enemigos del evangelio. Tenemos que tratar de una manera con amor, amable, no contencioso y no avaro. Algunos hombres están en el ministerio solo por un sueldo. Y eso se ve aquí en Latinoamérica, en la teología de prosperidad, muy fácilmente. Los hombres llamados por el Espíritu harán la obra de pastorear. Tengan título o no título, reciban o no reciban paga. Porque el Espíritu los ha separado para esta obra. Así que, ¿cómo debemos pensar? El liderazgo de la iglesia no se trata de carisma o competencia, no se trata de edad o experiencia, se trata de cuestión de carácter primero, antes de todo. Y por eso es que vemos aquí calificaciones que nos ayudan a entender el anciano debe de ser irreprensible en su vida personal, pero también vemos que debe de ser irreprensible en su vida familiar. Versículos 4 a 5. El liderazgo en la familia es el campo de prueba del liderazgo en la iglesia. Si no puedes ser líder en tu casa, ¿por qué vas a ser líder en la iglesia? Y es importante entender. Así como el anciano, el ancianato no exige matrimonio, tampoco exige tener hijos. No requiere que un anciano tenga hijos o que esté casado. Pero si está casado y si tiene hijos, tiene que dirigir su casa bien. Si tienes hijos. Hay muchas similitudes entre ser padre y ser pastor. Yo le digo a la iglesia, yo tengo 5 hijas y en mi casa y tengo 500 hijos aquí en la iglesia. Porque es muy igual. Y el sufrimiento es muy similar como ser padre. Pero el gozo también es muy similar como ser padre. Respecto a la esposa, ¿cómo estás guiando a tu esposa? Hermano, ¿eres pasivo, opresivo o amas a tu esposa como Cristo? No te olvides de tu esposa. Respecto a los hijos, ¿cómo estás guiando a tus hijos? Tienes que pensar. Pero también irreprensibles en su vida espiritual. Versículo 6. No un neófito, un recién convertido. No tiene que ver necesariamente con la edad, tiene todo que ver con madurez espiritual y sabiduría. Los cristianos inmaduros tienden a ver todo como una emergencia. Todo es, como decimos en los Estados Unidos, un 911. Los cristianos inmaduros tienden a ver todo en blanco y negro, sin discernimiento. Los cristianos inmaduros tienden a ser orgullosos, se ven como mejores que otros. Y eso Pablo dice aquí en versículo 6. Por eso los cristianos inmaduros tienden a la controversia y a la contienda. Así que debemos que dejar tiempo para que los hombres maduren espiritualmente. La vida y la doctrina de un anciano deben sumar un ejemplo digno de seguir. Debemos movernos lentamente a afirmar ancianos, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, no impongan manos muy ligero. Y también irreprensibles en su vida pública, versículo 7.
Ciertamente no somos del mundo, pero el mundo nos está mirando. El mundo nos está juzgando. Y Jesús le dio autoridad al mundo a juzgar nuestro cristianismo acerca del amor de unos a nosotros. Cristo ha dado autoridad al mundo a juzgar la encarnación acerca de la unidad de la iglesia. Juan 17:21. Así que el mundo está mirando, así que el anciano debe de tener una buena reputación en el pueblo. ¿Cómo estamos viviendo al mundo? ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Cómo estamos manejando en la calle? ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos hablando con el que nos está sirviendo en el restaurante? Estamos dando un testimonio. Para resumir, yo he escrito la fórmula del liderazgo para tratar de entender lo que dice Pablo y Pedro y Jesús en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que queremos hacer es tomar tiempo, 1 Timoteo 5, no imponer manos muy ligero, pero tomar tiempo para observar carácter, ¿verdad? El hombre mira al afuera, Dios mira al corazón. Carácter primero, pero también convicciones bíblicas y teológicas. Convicciones. Que queremos ser enseñados, dirigidos por hombres que saben la palabra de Dios y que tienen convicciones. No nada más que saben la palabra y pueden repetir la palabra, pero entienden la palabra y tienen las convicciones de aplicar la palabra, porque hay muchas cosas que están pasando en este mundo. Si el pastor no tiene convicciones sobre la verdad que Dios nos creó como ser humanos, como imagen de Dios, varón y hembra, y eso es bueno. Y que cuando trajo el hombre y la mujer en el matrimonio, Él trajo una sola mujer para un hombre. Y ese matrimonio es un pacto por la vida entera de esa pareja. Si un pastor no tiene convicciones sobre el matrimonio, ¿cómo vamos a aconsejar la iglesia? ¿Cómo vamos a enseñar que en el primer matrimonio ya Dios tenía en mente el último matrimonio en Apocalipsis 19? Que el propósito del primer matrimonio era mostrar el amor de Dios para su pueblo a través de Cristo Jesús. Tenemos que tener esas convicciones y poder aplicar la palabra de Dios a lo que está pasando en nuestros días y lo que está experimentando nuestras iglesias. Pero no nada más carácter y convicciones, pero también cuidado. ¿Cómo están cuidando la iglesia? Con cariño, con amor y también competencia, apto para enseñar. Y una de las cosas que he notado en los últimos años es la compatibilidad. La compatibilidad. Es decir, que compartir en teología no es suficiente, tenemos que también compartir en filosofía del ministerio. Como Mark nos enseñó en Hechos 15, Pablo y Bernabé no tenían una teología diferente, pero tenían un pensamiento diferente de cómo lograr la misión que ellos tenían. Y por eso se dividieron. Ahora, lo bueno es que en 2 Timoteo capítulo 4, una de las personas que Pablo pidió al fin de su vida es Juan Marco, que es muy útil para mí en el ministerio. Pero es que tenemos que tener esa compatibilidad para que no estemos luchando entre el grupo de ancianos, porque tenemos visiones diferentes, que tenemos esa compatibilidad, que estamos juntos, no nada más en teología, pero en filosofía del ministerio. ¿Entienden, hermanos? Pueden preguntar más sobre eso. Así que Jesús ha estructurado su iglesia de esta manera
porque Él está pastoreando su iglesia a través de pastores humanos, no perfectos, pero fieles. Y nosotros estamos guiando este rebaño con la palabra de Dios y la gracia de Dios, dependiendo en el Espíritu de Dios, para entregar el rebaño de Dios a Él en el último día. Amén. Vamos a orar. Señor, danos gracia. Tú eres un buen Dios. No nos has dejado solos. Tú nos sigues dirigiendo, Señor Cristo Jesús, a través de pastores fieles. Y Señor, nosotros que somos pastores queremos ser fieles. Ayúdanos, Señor, a estar conectado contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y sigue levantando, Espíritu, hombres fieles en nuestras iglesias que sean capaces de enseñar y de guiar la iglesia del Señor en fidelidad hasta que Cristo, nuestro pastor, regrese. En el nombre de Cristo oramos. Amén.